Buen día, hoy hablaremos sobre las cuatro leyes de la termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? Bueno, es la rama de la física que se encarga de estudiar las transformaciones de energía en relación al calor, el trabajo mecánico y la entropía de un sistema con respecto a su entorno. Bueno, ¿qué es la termodinámica o de dónde viene esta palabra? Viene del griego termo, que significa calor, y dynamis, que significa potencia. Aquí a la derecha tenemos lo que es considerada como la primera máquina de vapor, que es la eolípila del siglo I antes de Cristo. ¿Cómo funciona esta máquina? ¿Cuáles son sus principios? Lo veremos a continuación. Bueno, primero tenemos las cuatro leyes de la termodinámica, en donde tenemos como ley cero el equilibrio térmico. Después va la primera ley, que es el principio de conservación de energía. La segunda ley, que es el aumento temporal de la entropía. Y la tercera ley, que es el cero absoluto. Estas son consideradas como los pilares de la termodinámica. Y cabe mencionar de que estas leyes no fueron escritas una a continuación de la otra. La primera fue escrita, la primera ley fue la segunda. Esa fue la primera que se escribió. Y así después fue la primera escrita, después fue el cero absoluto. Y finalmente la última que se escribió fue la ley cero. Es un pequeño dato a considerar. Comenzamos con la ley cero, que es el equilibrio térmico, propuesta en 1930 por Edward Guggenheim y Ralph Fowler, que expone la ley cero. Esta nos dice que si tuviéramos un cuerpo A con un cuerpo B haciendo contacto térmico a diferentes temperaturas o diferente calor, y tenemos un cuerpo B con un cuerpo C también en diferente calor, estos en algún momento van a llegar en un equilibrio térmico. Entonces B y C tendrían el mismo calor y A y B también tendrían el mismo calor. Entonces por eso se puede concluir que A, B y C están en equilibrio térmico. Pero ¿qué significa esto de que haya más o menos calor en un cuerpo? El calor es el movimiento de las moléculas internas en el propio cuerpo. Entonces cuando tenemos un cuerpo con mayor calor, significa que las moléculas se están moviendo más rápido. Y las moléculas que tienen menor movimiento son las de los cuerpos con menos calor. Y cómo llegan a un equilibrio térmico es porque estos cuerpos, al tener contacto, las moléculas comienzan a colisionar hasta que llegan a un punto de equilibrio y todos tienen el mismo movimiento. Una vez que tenemos el cuerpo en equilibrio, podemos determinar qué cuerpo perdió energía en base a esta fórmula, que es el calor específico por la masa por la diferencia de temperatura. Y esto va a ser igual al cuerpo que perdió, en este caso, energía. Por eso es simbolizado con un símbolo negativo. Luego tenemos la primera ley, que es el principio de conservación de energía, expuesto por Rudolf Clausius y William Thomson, que es más conocido como Lord Kelvin, en 1860. Sus estudios se basaron a los estudios de Sadi Carnot. ¿Y cuál fue esta propuesta? Todo esto nace porque se quería buscar la máquina ideal, porque ya existían incluso en ese entonces máquinas a vapor para usarlo en la industria en sí y también en los trenes. Entonces, Sadi Carnot quería postular la máquina ideal. Entonces de aquí sale esto, que es el sistema térmico. ¿Qué es un sistema térmico? Bueno, es un conjunto de materia, es el cuerpo en sí. Tenemos un sistema abierto, en el cual ocurre intercambio de materia y energía con el entorno. Tenemos un sistema cerrado, que solamente hay intercambio de energía con el entorno. Como en el caso aquí que tenemos un motor Stirling. Este sería un sistema cerrado. Y un sistema aislado en el cual no hay intercambio de energía o materia.
¿Cómo se expresa la primera ley? Bueno, si quisiéramos calcular la diferencia de energía en un sistema, esto sería igual a el calor menos el trabajo ejercido por el sistema. Y si quisiéramos calcular el calor del sistema, esto va a ser igual al trabajo más la diferencia de energía. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema en el cual ingresan 150 joules de calor y salen 100 joules de trabajo. Entonces, aplicando esta fórmula, podemos determinar de que la diferencia de energía será igual a 50 joules. Bueno, todas estas expresiones se demuestran en base a experimentos que hicieron en su momento estos científicos, ya que contaban con termómetros precisos, hicieron un estudio que prácticamente habría que ver cuerpo por cuerpo para determinar cómo llegaron a esa conclusión. Bueno, luego tenemos la segunda ley, que es la dirección de los procesos térmicos, expuesta en 1824 por Sadi Carnot, en el cual postula de que esta ley establece los límites de transformación o uso de energía y la dirección de los procesos que pueden ocurrir. ¿A qué se refiere con la dirección? Resulta que Sadi Carnot se dio cuenta de que no existe la máquina ideal aún inventada, porque tenemos un depósito caliente, como se explica aquí, en el cual tenemos un 100% de calorías, podríamos decir. Esas calorías no van a ser igual al 100% del trabajo, siempre va a haber una pérdida, y eso es lo que se conoce como entropía. La entropía es la medida cuantitativa del grado del desorden en un sistema, el cual tiende a desequilibrarse con el tiempo. Entonces, eso explica de que nunca vamos a tener un 100% de ganancia, siempre va a haber una pérdida. Entonces, la entropía intenta explicar esto. Y aquí tenemos un ejemplo de entropía. Tenemos una copa llena con agua al cual se le vierte tinta. Entonces, aquí tenemos un menor grado en la imagen de entropía, ya que podemos diferenciar el agua de la tinta. Pero como su definición lo dice, la entropía, al pasar el tiempo, va a haber un mayor desorden. En este caso, si dejáramos pasar un tiempo, ya no podríamos definir cuál es la tinta y cuál es el agua, porque se mezclaría todo y sería algo mezclado. Bueno, y tenemos la tercera ley, que es la ley del cero absoluto, expuesta en 1906 por Walter Hermann. ¿Qué es la ley del cero absoluto? Esta expone la temperatura teórica menor en donde las moléculas pudieran existir, que es de menos 273,15 grados Celsius. Ahí ya las moléculas tendrían un movimiento casi igual a cero. Esta temperatura tan mínima, al hacer estudios en gases como el helio, se descubrió que pueden convertirse en líquido. Los gases, al someterlos a temperaturas tan bajas, se convierten en líquido, teniendo esta propiedad de superfluidez, en el cual la viscosidad es mínima. Y también se descubre de que algunos elementos tienen superconductividad, que la electricidad tiene una resistencia mínima con respecto a ese cuerpo. Aquí tenemos la nebulosa Boomerang, el cual es el lugar en el universo donde hay menor temperatura y menos 272 grados Celsius. Y en 2014 el ser humano llegó a menos 273,14 grados Celsius, en donde hicieron enfriar una barra de cobre. Bueno, ahora pasemos a algún ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio de la primera ley de la termodinámica.
Existen, bueno, lo que plantea, existen 6 contenedores idénticos con la misma cantidad de gas, de helio, si los recipientes cuentan con un émbolo móvil que no permite que el helio escape. Cada muestra de gas sigue un proceso distinto, como se describe a continuación. Entonces tenemos las muestras del 1 al 6, en el cual entra calor con su magnitud en calorías y realiza un trabajo con su magnitud en joule. Entonces nos piden que ordenemos correctamente el cambio de energía interna presente en los cilindros, desde el que tenga mayor energía hasta el menor. Entonces, para solucionar este problema, primero tenemos que identificar. Esto es un sistema cerrado, porque no habla de un cilindro, ¿cierto? Para eso usaremos esta fórmula, en donde necesitamos encontrar el intercambio de energía. Entonces tenemos que considerar el calor añadido al sistema y el trabajo ejecutado por el sistema. Aquí tenemos este esquema en donde podemos determinar cómo expresar el símbolo de la magnitud con la que vamos a trabajar. Entonces aquí tenemos que si al sistema, si es que le entra calor, va a ser positivo. Si en el sistema sale calor, va a ser negativo. A la misma vez, si al sistema le entra trabajo, va a ser negativo, y si sale con trabajo, va a ser positivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Si recuerdan, está expresado en calorías, entonces debemos cambiar la magnitud a joule. Entonces tenemos que una caloría es similar a 4,2 joule. Entonces hacemos el cambio, ¿cierto? 800 calorías por 4,2 joule, se va a las calorías y eso nos da 3.360 joule. Con esa magnitud vamos a trabajar para solucionar el problema. Entonces aquí dejaremos el cuadro y el esquema para poder saber cómo escribirlo. Entonces tenemos la muestra 1, dice salen 800 calorías, o sea, en este caso va a ser negativo, y realiza un trabajo de 600 joules sobre él, o sea, también el trabajo es negativo. Entonces tenemos ahí el calor, ¿cierto?, en negativo, y el trabajo en negativo. Esto nos da un total de menos 2.760 joules. Vamos con el segundo. Dicen que salen 800 calorías, tenemos negativo, y realiza un trabajo de 600 joules, por lo tanto positivo. Y esto nos da un resultado de menos 3.960 joules. Continuamos con el tercero. Dice que entran 800 calorías y realiza un trabajo de 600 sobre él. Entonces aquí va a ser 600 negativo, pero como entran va a ser positivo el calor. La cuarta dice que entran 800 calorías positivo y realiza un trabajo de 600 joules, también positivo. Eso nos da 2.760 joules. Final, bueno, tenemos después la muestra 5, salen 800 joules, por lo tanto es negativo, y realiza un trabajo de 600 joules, positivo. Eso nos da menos 3.960 joules. Y el último, entran 800 calorías, o sea, el trabajo es positivo, o sea, perdón, el calor es positivo, y el trabajo realiza trabajo sobre él, el trabajo va a ser negativo. Esto nos da un total de 3.960 joules. Al ordenar esto, nos queda lo siguiente, que la muestra 3 y la muestra 6 son iguales, y esta van a ser mayor que la muestra 4, y esta mayor que la muestra 1, y la muestra 1 mayor a la muestra 2 y la muestra 5. ¿Por qué nacen las leyes de la termodinámica? Porque, como dije en un comienzo, las máquinas a vapor ya existían, pero no se podían explicar muy bien teóricamente. Y de ahí sale una famosa frase expuesta por Antonio Lavoisier, padre de la química moderna. Él dice esta famosa frase de: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En base a eso podemos identificar
Eso, o sea, se propone y lo podemos ver ahí en base a los experimentos que hicieron ellos con termómetros, con pesas y se pudieron dar cuenta eh, que así es, la energía se transforma, pero nunca se destruye, nunca se elimina. Así que así concluyo